Hola, mi nombre es Ahmed Abdul y en esta ocasión voy a hablar acerca de la transmisión de datos, sus características y protocolos. Inicialmente es importante destacar que la transmisión de datos no es más que la transferencia física de datos por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Ejemplos de estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, canales de comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan como una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojo. En esta exposición se va a hablar de las características fundamentales de la transmisión de datos, la transmisión sincrónica y asincrónica, métodos de detección de errores, códigos de comunicación de datos, transmisión de datos en serie y en paralelo. Además de ello, los protocolos de transmisión de datos, los cuales son el Ethernet, ADSL y XDSL, PDH, SDH y ATM. Características de la transmisión de datos. En primer lugar tenemos lo que es la transmisión sincrónica. Esta es una técnica que consiste en el enviar una trama de datos que configura un bloque de información comenzando con un conjunto de bits de sincronismo y terminando con otro conjunto de bits de final de bloque. Dicha transmisión se realiza con un ritmo que se genera centralizadamente en la red y es el mismo para el emisor como para el receptor. La información que se transmite entre dos grupos denominados delimitadores. Características. Los bloques a ser transmitidos tienen un tamaño que oscila entre 128 y 1024 bytes. La señal de sincronismo en el extremo fuente puede ser generada por el equipo de terminal de datos o por el módem. Cuando se transmiten bloques de 1024 bytes y se usan no más de 10 bytes de cabecera o terminación, el rendimiento de transmisión puede superar el 99%. En cuanto a ventajas, tenemos que este tipo de transmisión posee un alto rendimiento en la transmisión, son aptos para transmisiones de altas velocidades y además de ello el flujo de datos es mucho más regular. En cuanto a desventajas, tenemos que los equipamientos son de tecnología mucho más completa y de costos mucho más altos. En cuanto a transmisión asincrónica, tenemos que esta tiene lugar cuando el proceso de sincronización entre emisor y receptor se realiza en cada palabra de código transmitido. Esta sincronización se lleva a cabo a través de unos bits especiales que definen el entorno de cada código. Aquí, en este tipo de red, el receptor no sabe con precisión cuándo recibirá un mensaje y cada carácter a ser transmitido es delimitado por un bit de información denominado cabecera o de arranque, y además de ello uno o dos bits denominados de terminación o de parada. En cuanto a ventajas, tenemos que en el modo asíncrono, eh, en caso de errores se pierde siempre una cantidad mucho más pequeña de caracteres, pues estos se sincronizan y se transmiten de uno a uno. Además, este es un procedimiento que permite el uso de equipamiento más económico, de tecnología mucho menos sofisticada. Se adecua mucho más fácil en aplicaciones en las cuales el flujo transmitido es más irregular y son especialmente aptos cuando no se necesita lograr altas velocidades. En cuanto a desventaja, tenemos que lógicamente esta tiene un bajo rendimiento de transmisión, dada la proporción de bits útiles y de bits de sincronismo que hay que transmitir por cada carácter. Método de detección de errores. En primer lugar, tenemos la verificación de paridad. Es uno de los mecanismos de verificación mucho más simples. Consiste en agregar un bit adicional, el cual es denominado bit de paridad, a un cierto número de bits de datos denominado palabra código cuyo valor puede ser 0 o 1. En tal caso que el número total de bits 1 es par. Para ser más claro, 1 si el número de bits en la palabra código es impar y 0 en caso contrario. En segundo lugar, tenemos la verificación de redundancia longitudinal. Esta no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la representación de un carácter individual, sino en verificar la integridad de bit de paridad de un grupo de caracteres. En segundo lugar, tenemos la verificación de redundancia cíclica. Este es un método de control de integridad de datos de fácil implementación, es el principal método de detección de errores utilizado en telecomunicaciones y además consiste en
la protección de los datos en bloques denominados tramas. A cada trama se le asigna un segmento de datos, el cual es llamado código de control, y el código contiene redundantes con el trama, de manera que los errores no solo se pueden detectar, sino que además de ello se pueden solucionar. Códigos de comunicación de datos. Los códigos de comunicación de datos son secuencias de bits prescritas usadas para codificar caracteres y símbolos, y consecuentemente los códigos de comunicación de datos se llaman conjuntos de caracteres, códigos de símbolos o lenguajes de caracteres. Los tres conjuntos de caracteres más comunes actualmente usados por la codificación de caracteres son el código Baudot, el código estándar americano para el intercambio de información, el cual conocemos como ASCII, y el código de intercambio de decimal codificado en binario extendido, el cual es conocido como EBCDIC. En cuanto al código Baudot, tenemos que este es llamado a veces código Telex y se usa principalmente para equipos de teletipo de baja velocidad. Con el código de 5 bits existen solo 25 o 32 combinaciones posibles, lo cual es insuficiente para representar las 26 letras que tenemos en nuestro alfabeto. En cuanto al código ASCII, tenemos que este es un conjunto de caracteres de 7 bits que tiene 128 combinaciones. Y bueno, con ASCII el bit menos significativo se designa como B0 y el bit más significativo, el cual es MSB, se designa como B6. El B7 no es parte del código ASCII, pero generalmente se reserva para el bit de paridad. Con la transmisión serial, el bit transmitido primero se llama LSB. En cuanto al código BCDIC, el último que mencionamos, este es un código de caracteres de 8 bits, es desarrollado por IBM y se usa extensamente en el mismo IBM y equipos compatibles con él. Con 8 bits son posibles aproximadamente 256 combinaciones, haciendo que este sea el conjunto de caracteres más poderoso de todos. Transmisión de datos. En primer lugar tenemos la transmisión en serie. Esta transmisión hace referencia a que los datos se transmiten bit por bit a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos entrantes en datos seriales y el receptor necesita hacer lo contrario. Transmisión en paralelo. Esta transmisión en paralelo hace referencia o consiste en transmisiones simultáneas de n cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales n. Y bueno, la conexión paralela en equipo del tipo PC generalmente requiere unos 10 alambres. Protocolos de transmisión de datos. La transmisión de datos tiene ciertos protocolos, que son el conjunto de reglas que pueden posibilitar la transferencia de datos entre dos o más computadoras, dependiendo del caso. Estos incluyen mecanismos para que los dispositivos se identifiquen y establezcan conexiones entre ellos, así como las reglas de formato que especifican cómo se forman los paquetes y los datos en los mensajes enviados y recibidos. El modelo OSI, Open System Interconnection, organiza conceptualmente la familia de protocolos de red en 7 capas de red específicas. Este sistema de interconexión abierto tiene por objetivo establecer un contexto en el cual basar las arquitecturas de comunicación entre diferentes sistemas. Algunos de estos protocolos son Ethernet, ADSL, XDSL, PDH, SDH, ATM, y además de ello tenemos otros dos, los cuales son Frame Relay y MPLS, el cual es un mecanismo de transporte de datos estándar que opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Para concluir,
tenemos que en este trabajo se pudieron conocer algunos conceptos importantes de la transmisión de datos y que esta ocurre de un modo sincrónico o asincrónico y que la transferencia puede ocurrir en serie o en paralelo. Además, se pudieron señalar los tres métodos para detectar errores y los códigos de transmisión de datos y además algunos protocolos en la transmisión de datos señalando sus características esenciales o fundamentales. Además se supo que entonces la transmisión de datos constituye el apoyo de los sistemas de computación para el transporte de la información y sin ellos no hubiera sido posible la creación de las redes avanzadas en las que compartir información y transferir datos entre computadoras eh, ha sido de gran facilidad. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.